Este proceso, al estar basado en certeza científica, al ser extrapolado al cientificismo, al buscar la autonomía de las ciencias, al buscar la liberación de los hombres del miedo para ser los señores de la naturaleza y de su propio entendimiento, esta modernidad nos ha llevado a descarnar a los hombres. Es decir, nos ha quitado nuestra humanidad. La modernidad y su sistema, por lo tanto, nos ha encarado, sí, a un momento cumbre, me parece, del saber humano, ¿por qué no? Y del saber aplicado, desde luego. Prueba de ello es cómo estamos grabando y cómo estamos platicando ahora, ¿no? Y esto mismo nos ha llevado a tener una esperanza de vida que jamás se presentó antes en la historia de nuestra raza, de nuestra especie. Pero también nos ha encarado a los genocidios más brutales, nos ha enfrentado al exterminio de los hombres por los hombres. No es nuevo, porque ya los romanos decían que el hombre es el lobo del hombre, pero lo hemos llevado a un nivel de sofisticación sin precedentes, ¿no? Se invierte gran parte del dinero pues en el armamentismo, es algo que ya hemos estado viviendo. El siglo XX está cruzado por todas estas guerras, por todas estos exterminios, ¿no? Nos ha llevado al descarnarnos como seres humanos, nos ha llevado a darle al traste a nuestro mismo entorno, al vivir más, al tener más, al siempre querer más, pues nos vemos enfrentados a extraer más recursos, ¿no? Y esta aspiración, este ideal de la ilustración que está en el corazón de la modernidad, este ideal de desmitificar las cosas y de liberar a los hombres de sus miedos, nos llevó al dominio y exterminio de la naturaleza. Y entonces colonizamos los cerros, contaminamos el mar, le extraemos lo que podemos de todos lados, las especies animales que están postradas ante nosotros, ¿no? Pienso que el modernismo nos ha llevado a lo más crudo de esa aspiración de que los hombres, liberados de las fuerzas de Dios y del diablo también, por nosotros mismos construyamos el mundo, y esto es lo que ha resultado. Es indispensable para mí también abordar otro paradigma, que es la hipermodernidad, partiendo de la lectura que se hace de Lipovetsky, ¿no? Lipovetsky, de La Era del Vacío, que es en donde él marca qué es la modernidad. La modernidad la marca como el individualismo contemporáneo que comienza en el siglo XIX, para el final del siglo XIX y principios del siglo XX, que enmarca la época de las ideologías, las vanguardias, las revoluciones, de las masas, el futuro de la ciencia como algo que tendría que sacarnos, la técnica, pero se rompen las jerarquías de sangre, es decir, se acaban las monarquías, ¿no? Y las mismas soberanías sagradas, que son esas partes de las monarquías como tales, ¿no? Los reinados, los imperios, de esa manera. Y vienen vinculadas también con modas diferentes, ¿no? Y la moda es lo que afirma lo nuevo, el gusto por lo individual, lo pasajero, lo efímero. Es lo que se llama la moda, es el consumismo. Es la reestructura de la sociedad según la lógica de la seducción, la renovación permanente y la diferencia marginal. El futuro es mejor planearlo. ¿El por qué? Porque se sientan bases para no cometer posteriores errores. Es mejor planear el futuro porque si le vas a la y se va, puede que tus planes cambien por una u otra cosa. También tienes que ver las oportunidades que se tienen. Planear el futuro es mucho mejor porque así tienes muchas opciones. La planificación es buena, pero no siempre nos da los resultados deseados. Muchas veces por cuestiones externas, por lo cual es importante tener la capacidad de improvisar. La educación en la actualidad yo veo que se ha perdido mucho. Uno de los factores pienso que son las televisoras con puro entretenimiento negativo, porque yo considero que la educación está en los libros, en los cuadernos. En mis tiempos estudiamos la materia de civismo,
en la actualidad ya no existe. Influye la familia, la escuela, los medios de comunicación y los amigos. La familia es lo más importante, de ahí parte nuestra formación, se te enseña el respeto, el trabajo en grupo, el amor y a hacerte responsable en tus actividades cotidianas. En fin, es la base para tu formación. Los medios de comunicación influyen con tus ideas, hábitos, costumbres y los amigos que muchas veces para que tú seas aceptado, juegas roles diferentes a los tuyos. Bueno, el gobierno de antaño era diferente. No con esto quiero decir que fuera bueno, pero algunos políticos tenían la convicción de servicio para el bienestar social. Había consecuencia en su trabajo. Año con año se espera que los funcionarios cumplan con su trabajo para el cual fueron votados, ya que en sus campañas las promesas fueron muchas, pero desgraciadamente al tomar posesión de su cargo, las cosas cambian, el poder los enferma y ven más por sus intereses económicos que por el bienestar del pueblo que los eligió, y no dan importancia a las soluciones a los problemas que se tienen. Todo esto nos ha marcado a tal grado de que ya no creemos en nuestro gobierno. Hoy en día el gobierno es una empresa en donde impera la corrupción, con políticos que carecen de ideologías y no les importa brincar de un partido a otro. Su finalidad es el poder y la riqueza. Hablamos de posmodernismo, hablamos de posmodernidad, cuando, según Alfredo Marcos, en su libro Ciencia y Acción, decía yo, cuando los hombres, las mujeres, ya no se reconocen en los valores estéticos, científicos, éticos de la modernidad. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la familia nuclear, por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, el positivismo, por ejemplo, el libro impreso. Alfredo Marcos dice, cuando nosotros ya no nos podemos reconocer en esos valores, en esos juicios, en esas prácticas, tenemos una mentalidad posmoderna, ¿no? Lyotard, por ejemplo, va a hablar de algo que él llama condición posmoderna. Entonces jamás Bauman un poco, se mete un poco a analizarlo socialmente, pero no verás a alguien que, por ejemplo, hable de sociedades posmodernas a nivel teórico o a estudios posmodernos como tal, ¿no? Por más que por ahí haya un esfuerzo de hacer una revista arbitrada de estudios posmodernos, ¿no? Entonces, mi opinión es, esto está al nivel de conciencia, y cuando hablamos de posmodernidad o de posmodernismo, hablamos de que no nos reconocemos en lo pasado, y el grave problema de este posmodernismo es que tampoco hay donde reconocernos en el presente ni en el futuro, y constituye la principal crítica. ¿En qué ha derivado? En la llamada cultura del espectáculo o civilización del espectáculo, que ya Vargas Llosa ha comentado ampliamente. Ha tenido por ahí un par de discusiones librescas y revisteras con Gilles Lipovetsky, por ejemplo, y nos hablan de esto. Pareciera que la marca de la posmodernidad es una moral relajada, es una ansia eterna de satisfacer el placer, la necesidad, el deseo, y la fetichización del amor convertido en sexo, en pornografía, para mencionar las principales críticas. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es porque nos encontramos en una transición. Esta transición la reconocemos a nivel filosófico a partir de los escritos del último Popper y de Thomas Kuhn, con la estructura de las revoluciones científicas. Esta forma de ver el mundo tiene que ver también en el arte. Es un movimiento estético que ya no busca el concepto, por ejemplo, que no está buscando que sea el arte conceptual, sino que tiene ese arte efímero, que se realiza en unos cuantos momentos, en unos cuantos lugares, y después de que si tú no estuviste presente, vas a ver lo que quedó de esa manifestación del arte. Por ejemplo, el performance, para hablar del más característico. No hay entonces de dónde agarrarse en la posmodernidad, porque hay toda una transición a la que no se sabe hacia dónde va a llegar. Hubo una especie de posmodernidad ya en la Edad Media, donde también se da un poco al traste con muchas formas de pensar. Esto sucede en el siglo XIV, un poco el siglo XV, antes del Renacimiento. No sabemos para dónde vamos,
Si ya Dios no está puesto en las mentes y en los corazones de la gente como antaño lo hacía, ¿hacia dónde vamos? Si ya no creemos en el progreso, ¿ahora de qué nos agarramos? De la tecnología, por ejemplo, y tenemos nuevas adicciones, como ustedes saben, ¿no? Al videojuego, al chat, a estar siempre en línea, a que nos den likes todo el tiempo, a la aceptación de otros por vía virtual. Por eso pareciera que es una debacle. Y entonces nos ponemos apocalípticos y decimos es el fin de la civilización como la conocemos, porque ya no sabe quién es hombre o mujer, porque hasta esto está difuminado, ¿no? Entonces hoy por hoy hay prácticas que antes eran características de la mujer y que hoy los hombres estamos adoptando y viceversa. Por eso, para una mirada apocalíptica, para una mirada muy hecha a las normas establecidas, a las jerarquías sociales, este mundo no tiene ni pies ni cabeza. Pero para las generaciones nativas digitales, las generaciones Y y Z, es decir, ustedes y yo considero que este mundo podría, sí, no tener ni pies ni cabeza, pero podríamos considerar que no debería tener una u otra, porque ya no tenemos ese tipo de fronteras. Con la difusión de la moda, cuando entramos a la época posmoderna, ¿no? ¿Qué es la época posmoderna? Bueno, es ampliar la esfera individual como tal, las diferencias individuales, la pérdida de la trascendencia, de los principios reguladores sociales y la disolución de la unidad de los modos de vida. Los individuos se liberan de la esfera a la que pertenecen sin necesidad de tener que seguir un camino preestablecido. No hay una línea correcta de lo que es como lo teníamos antes en el paradigma moderno, ¿no? Es lineal y esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Ya todo es como una rebelión a los mismos establecimientos de la modernidad. Y la posmodernidad llega cuando llega Narciso. Aparece este personaje en el narcisismo, ¿no? ¿Por qué narcisismo? Autorrealización, individualismo, el bienestar, el placer. No hay ideas ni tradiciones, no hay objetivos, todo es consumir y disfrutar, ¿no? Y de ahí viene esta parte que Lipovetsky llama en la era del vacío la parte de la sociedad hedonista, ¿no? Vivimos una era sin valores. Pues no creo que influya tanto, digo, en las cosas que yo publico me he dado cuenta que lo que tiene mayoría de likes son imágenes graciosas, no es tanto así como una cosa en la que tengas que razonar o pensar, analizar algo. Entonces yo siento que los likes es algo que la gente da porque les da risa, o algo que sea muy controversial. Yo siento que es más como lo que ella en el momento, y pues no influye tanto en mí o en cualquier otra persona. Digo, si alguien está muy necesitado de que le pongan atención, sí, pero pues en una persona normal yo siento que sabe darse cuenta que la gente sigue tendencias, entonces eso no es algo como que influya tanto. Pues que la gente me está escuchando y que a lo mejor en alguna publicación que yo pueda dar, puedo dar una opinión muy importante y darles información que de verdad les sirva. Digo que personal, porque así la persona te puede confrontar y hacer preguntas y tú del mismo modo intercambiar más información. Pues depende de la plática, porque mucha gente es más sincera por mensaje, cuando tiene a la persona de frente no le dice realmente lo que siente. Entonces depende de la plática y depende de la persona con la que se está conversando. Este cambio, todo lo que nos llevó a la edad del progreso, de la innovación, ¿realmente estamos preparados para resistir a las tecnologías? Conceptos mencionaba que las sociedades débiles no podemos soportar a los conflictos. ¿Y si ese conflicto es la actual intoxicación? Ya sabemos que podemos acaparar tantos datos. Lo peor es que ya nos dimos por vencidos en crear nuevas cosas. Todo se fue en decadencia. El arte lo tomamos como algo subjetivo. Los valores están a punto de extinguirse, al igual que el pensamiento lógico dentro de nuestra juventud. Basta de ser una sociedad conforme. Es el momento de aprovechar todos los beneficios con los que contamos en la actualidad y tomar el poder para comenzar el cambio. Terminar con las represiones, para levantar a nuestra alienada sociedad. Podemos hacer un buen uso de los recursos tecnológicos y el poder de las ideas humanas para el desarrollo de la sociedad. Dejar de ser individualistas y pensar en el bienestar colectivo. El uso correcto de la razón debe ser fundamental para no volver a cometer los errores del pasado, llevarnos a nuestra posterior destrucción. Podemos seguir desarrollándonos si hacemos de todo un espectáculo. Es justo que algunos disfrutemos de los beneficios de la tecnología, dejando
sentimos marginados a otros, podemos reestructurar nuestro presente. Podemos dejar a un lado la individualidad. No sé tú, pero yo ya estoy harta de que digan que la juventud es intrascendente. ¿Y tú, cómo ayudarás a mejorar? ¿Y tú? ¿Cómo ayudarás a mejorar?